Nuestro estudio de la literatura filipina en español nos ha llevado a leer muchos textos que podemos analizar con métodos digitales. Estos textos nombran, en variadas ocasiones, lugares de la geografía filipina que nos puede interesar explorar. También hacen referencia con frecuencia a nombres propios de políticos, escritores o gente influyente del momento. Son así un documento histórico de gran interés. ¿Cómo podríamos estudiar estos aspectos del texto de manera sencilla, visual y aprovechable por otros? En este vídeo vamos a aprender a crear anotaciones semánticas de lugares, es decir, referenciación geográfica, y de lo que se suele llamar entidades, que en este caso serán eventos relevantes, pues por ejemplo una batalla o la firma de un tratado, y personalidades. Esto lo podremos hacer de manera automática y de manera manual. Empecemos. La anotación semántica consiste en enriquecer el texto con referencias a vocabularios controlados, es decir, a diccionarios o listados de autoridades, es decir, gente relevante, o listados geográficos o de eventos. ¿Para qué? Esto es para facilitar los vínculos entre los datos en línea. Esto nos será muy útil, por ejemplo, cuando trabajemos con textos que describen un viaje, una conquista, personas que migran o que huyen. Anotar los textos de esta manera nos permitirá, además, compararlos con otros textos que hablen de las mismas personas o de los mismos lugares en esa o diversas épocas. Y lo que es más interesante, nos permitirá también trasladar al mapa los lugares anotados, haciendo que ese viaje pueda ser visualizado más fácilmente. Para realizar esta tarea utilizaremos aquí la herramienta Recogito, desarrollada por el consorcio Pelagios Network. Es una herramienta de código abierto, intuitiva y muy fácil de usar, que integra tecnologías de sistemas de información geográfica, SIG, y datos enlazados, pero que no exige que los usuarios sepan o tengan experiencia con estas tecnologías. Comenzaremos, en primer lugar, por abrir esta URL. Deberemos pulsar en Acceder en la esquina superior derecha y registrarnos, abriendo una cuenta. Recogito es una aplicación web. Esto quiere decir que no requiere que te instales nada en tu ordenador. Una vez registrados, deberíamos tener acceso a una pantalla como esta, en la que depositar y trabajar con mis documentos. Se ve a la izquierda y tiene el nombre de My Documents. Para mostrarte cómo funciona Recogito, vamos a anotar en este vídeo un fragmento de La aventura de Limahong, de 1963. La novela es la última que conocemos de Antonio Abad y la última de la época clásica de la literatura hispano-filipina. Ficcionaliza la vida de Limahong, un pirata chino del que daban noticia las crónicas españolas del siglo XVI, quien, junto a su compañero japonés Sioko, se enfrentó a los imperios chino y portugués y a los castellanos que acaban de llegar a Filipinas. La historia narra como en cierto momento decidió crear un reino en tierra y eligió para ello el norte de la isla de Luzón. Allí tuvo que enfrentarse con el capitán Salcedo. Tras varios enfrentamientos con los españoles y un intento de conquistar Manila, acabó por huir del archipiélago y fue apresado y asesinado por las fuerzas del emperador de China. Estos son los pasos que vamos a seguir. El primero es subir un documento. Debes saber que Recogito permite anotar tanto textos como imágenes. Sin embargo, los formatos de archivo que admite Recogito son de momento limitados y son los siguientes: texto plano, TXT, texto codificado en XML, imágenes en JPEG, TIFF y PNG. Y aquí lo que trabajaremos es precisamente con un texto plano, que es uno de los formatos que hemos estudiado con anterioridad en este MOOC. Si estás trabajando con un documento de texto con un formato diferente a TXT, como DOC o DOCX, primero debes convertirlo a TXT. Puedes hacerlo con cualquier editor de texto, con LibreOffice, con Word o con Google Docs, simplemente usando la opción de guardar como y luego guardarlo como TXT. Sin embargo, si estás usando otro tipo de documento como PDF, puedes recurrir a las técnicas aprendidas con Transkribus anteriormente. Recuerda siempre guardar tu texto en codificación UTF-8. Una vez que subas el texto en Recogito, no podrás ya modificarlo, no es un editor de texto, por lo que debes subir siempre una versión definitiva. Además, como en cualquier documento digital, es aconsejable rellenar el mayor número de metadatos, es decir, de datos sobre el propio texto, como el título, el autor, la fecha. Se debe abrir el documento con el que vayamos a trabajar haciendo clic en la lista y pinchar sobre el icono Document Settings. ¿Cómo creamos las anotaciones? Crear anotaciones en Recogito es muy sencillo. Hay que seleccionar el texto como se hace en cualquier herramienta, es decir, haciendo clic y arrastrando el ratón o doble clic en una palabra que se quiera anotar. Esta acción mostrará una pequeña ventana emergente de anotación que te permitirá que determines de qué clase es tu anotación.
Hay 3 categorías: lugar, persona y evento. Tus anotaciones se pueden modificar o borrar después pinchando sobre tu propia anotación. Empecemos por la anotación de lugares. La anotación de lugares es una de las funcionalidades más útiles y vistosas que realiza Recogito. Permite visualizar en un mapa los lugares marcados en el texto. Esto es así porque Recogito se nutre de los llamados gazetteers o diccionarios histórico-geográficos digitales que recogen nombres de lugares, sus coordenadas y a veces también algunos datos de interés. Estos diccionarios pueden ser de periodos históricos distintos y así recoger poblaciones, por ejemplo, que existían en el siglo I de nuestra era y que ya no existen. Recogito trabaja ahora mismo con 7 diccionarios histórico-geográficos simultáneamente. Según el texto que estés anotando, te serán más útiles unos u otros. Cuenta, entre otros, con un diccionario del mundo antiguo llamado Pléyades, otro de la China histórico, un atlas digital del Imperio Romano, Dare, otro de las Indias españolas para el siglo XVIII, H. y uno contemporáneo mucho más generalista, que toma sus datos de GeoNames. Cuando pinchas sobre el nombre de un lugar, se abre una ventana que te permite seleccionar si vas a etiquetar un lugar, un evento o una persona. Al pinchar sobre lugar, seleccionar lugar, se abrirá automáticamente un panel en el que, si no te convence la primera opción por defecto que se te ofrece, puedes dar a Change y en un nuevo panel puedes elegir el lugar que mejor se ajusta al sitio mencionado en el texto, de todos los que haya y coincidan en los gazetteers con los que trabaja Recogito. Cuando un lugar se repite varias veces en el texto, imaginemos Laguna, Recogito te va a ofrecer la opción de marcarlo todas las veces de la misma manera. Como los diccionarios geográficos recogen las coordenadas de los lugares, Recogito crea automáticamente una visualización de las anotaciones de este lugar en un mapa. Si lo que quieres es anotar personas o eventos que aparecen en el texto, hay que hacer el mismo proceso. Puedes querer hacer esto para destacar posteriormente qué personas tuvieron relevancia en un evento o qué redes había entre distintas personas o personajes. Sirve también si trabajamos con varios textos para ver su importancia en cada uno de ellos, por ejemplo. Este, como podéis ver, es un gráfico sobre los personajes de El Señor de los Anillos. Lo ideal sería que existieran diccionarios de autoridades universales de este tipo, del mismo modo que contamos con diccionarios histórico-geográficos. No existe todavía exactamente este recurso, por lo que marcaremos nuestras personalidades y eventos sin referencia a ningún diccionario en concreto, aunque sí que podremos utilizar etiquetas o comentarios para describirlos mejor, o incluso incluir identificadores y enlaces externos, por ejemplo a la BIAF para autores de obras o a identificadores de Wikidata. Recogito permite además también anotar las relaciones entre lugares, personas y eventos. Una vez que hayas anotado las entidades y lugares que consideres relevantes, puedes crear conexiones entre ellas. Debes seleccionar el modo de anotación Relaciones y luego simplemente debes pinchar sobre una entidad anotada para llevar una flecha desde ella hasta una segunda entidad ya marcada. Una vez hecho esto, podrás anotar la relación que las une y quedarán ligadas por una línea de puntos con una dirección concreta y un cuadro de texto con su relación. Si te preguntas para qué sirve anotar este tipo de relaciones, la respuesta es que luego pueden ser descargadas y visualizadas en programas de análisis de redes como Gephi. Anotaciones automáticas. Recogito también ofrece la opción de crear anotaciones automáticas mediante la técnica NER, es decir, reconocimiento de entidades nombradas. Lo hace desde la pestaña de Opciones, antes de abrir el texto, es decir, después de subirlo, todavía en el acceso a los documentos. Como utiliza distintos motores de reconocimiento para idiomas distintos, habremos de seleccionar el que más nos convenga según el idioma del texto. De momento, la anotación automática con reconocimiento de entidades nombradas solo está disponible para hebreo, inglés, francés, alemán y español. Además, el reconocimiento de lugares nos dejará escoger cuál o cuáles serán los gazetteers que utilizaremos, es decir, los diccionarios geográficos. Una vez realizadas las anotaciones automáticas, cuando abramos el documento las deberemos ir comprobando una a una para confirmar que son correctas. Cuando hayas terminado de anotar, tendrás un texto parecido a este. Además, podrás ver los lugares anotados en el mapa en la opción Map View. Pinchando podrás ver en qué contexto se nombra estos lugares en el texto. Por último, es posible ofrecer tu trabajo en abierto, compartirlo y trabajar colaborativamente. Recogito
te permite dejar tu documento en abierto en la web para que otros investigadores o interesados puedan consultarlo e incluso encontrarlo a través de un buscador. Aquí está el enlace del fragmento de La aventura de Limahong con el que hemos trabajado y ya etiquetado. Además, tiene opciones para trabajar en equipo, ya que puedes agregar colaboradores en la sección de herramientas, en el menú superior. Por último, Recogito permite descargar tus textos o imágenes anotados en una gran variedad de formatos diferentes. Esto significa que puedes utilizar tus anotaciones en otras aplicaciones si quieres.